Doctora Silvana Kapnik, médica nefróloga y diabetóloga. Diagnóstico, tratamiento y prevención de las complicaciones de la diabetes y de la insuficiencia renal, infecciones urinarias, litiasis renal, poliquistosis, turnos rápidos por mensaje de WhatsApp. Informes en Facebook Nefrología y Diabetología Zona Sur, Instagram @dracapnic, consultorios en Valentín Alsina y Lomas de Zamora. Gracias, querido Juan. Estoy en comunicación con nuestra queridísima columnista, doctora Silvana Kapnik, especialista en nefrología y es diabetóloga. Y quien tenemos el placer, como siempre, de saludar. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, todo muy bien, muy bien. Gracias por atendernos tan tempranito. La andamos persiguiendo todo el tiempo a la doctora para que nos enseñe, para que nos eduque en una patología que es tan frecuente hoy en día, tan diagnosticada. Ella me va a corregir o no, pero que tiene sus formas de estar prevenido, de no llegar a un estadio diabético, de no tener ese diagnóstico que muchas veces nos choquea y nos golpea tanto a la hora de decir, bueno, y ahora empieza un nuevo camino. Pero bueno, cuando arranca ese nuevo camino, y la doctora me ha propuesto hablar sobre patologías que se cronifican con esta enfermedad, la idea no es asustar, nunca es asustar cuando uno habla en prevención de salud, sino educar, informar a la población. Así que, doctora, bueno, la escucho atentamente con respecto a este título que me ha propuesto. Bueno, realmente vos lo dijiste, hay una parte, o sea, la diabetes se maneja con 4 pilares, que es la medicación, el ejercicio físico, los cambios alimentarios y la educación del paciente. No es lo mismo cuando uno diagnostica una diabetes en un paciente de 40 o 50 años en un paciente de 80. ¿Por qué? Claro. Porque las complicaciones crónicas del paciente son a largo plazo. Entonces, un paciente de 80 años, si bien le vamos a dar un tratamiento, por supuesto, pero no vamos a ser tan rigurosos, tan estrictos con los manejos de sus glucemias, queriendo que sean normales, porque realmente no tiene sentido, porque las complicaciones son a muy largo plazo. Yo creo que tiene mucho que ver con la toma de conciencia y de la responsabilidad sobre la salud. Yo siempre digo, hay pacientes estrella y hay pacientes estrellados. Claro, tenemos sí. Ahí muchos matices, ¿no? El paciente estrella es el paciente que asume su enfermedad con responsabilidad y lo que uno le dice, lo hace. Se puede dar un gustito el fin de semana y puede haber, pero uno va al supermercado y tiene un abanico de cosas que uno puede consumir. Tentaciones también. Tentaciones también. Y el paciente estrellado es el paciente que no lo asume, que no quiere, que se queja, y bueno, es el paciente que a la larga, si es una persona joven, va a tener muchas consecuencias, porque es una enfermedad, la diabetes, que no da demasiados síntomas, puede dar determinadas cosas como pérdida de peso, como mucha sed, mucho apetito, nosotros llamamos poliuria, que es las orinas muy frecuentes. Puede ser que tenga alguna cosa, pero bueno, en general es una enfermedad que no da demasiados síntomas concretos, entonces el paciente, bueno, hace lo que le parece y bueno, después aparecen las consecuencias y ahí es donde empiezan a cuidarse. Cuando uno les dice, bueno, acá hay una falla renal, o bueno, pedimos el fondo de ojos, mire que acá hay una incipiente arteriopatía, retinopatía. Bueno, ahí cuando uno empieza a decirle al paciente que empiezan a aparecer las cosas, ahí por ahí hace 20 años que tiene diabetes, pero se empezó a cuidar cuando empiezan a complicarse las cosas. Cuando habla de, yo siempre le dije, digo a la doctora y a quienes, siempre tuve como una especie de pánico a esto de estar en diálisis o llegar a diálisis, o de repente que el diabetólogo diga, bueno, hay que empezar a cuidar la vista mediante estos 4 pilares, a rajatabla,
Y digo, me parece que estamos dentro de lo que usted me ha propuesto como título, ¿no? Esto de describir qué órganos se van complejizando con la diabetes o patologías que se cronifican. ¿Estoy bien? Sí, mira, en general lo que pareciera ser es que desde el momento que el paciente ya sabe que tiene diabetes, ya empiezan Ujú. la afección de los órganos. Obviamente que si un paciente, como dije antes, un paciente estrella, que se cuida, que es metódico, que lo asume con mucha responsabilidad, ese paciente es difícil que tenga complicaciones a largo plazo. Pero desde el momento cero ya empiezan las complicaciones. Y a veces no se ven en los estudios. Por ejemplo, la nefropatía, que es la alteración de la función renal, puede Sí. aparecer desde momentos incipientes, pero no se llegan a ver en los análisis. Pero si uno, por ejemplo, a un paciente con diabetes, a los 6 meses, un año, lo pudiese biopsiar, a sacar un pedacito de riñón y analizarlo, ya hay una incipiente nefropatía. Ujú. Pero en general, nosotros, específicamente en la parte renal, suele empezar a haber complicaciones después de entre 5 o 10 años de diabetes. Por supuesto que como te decía antes, si es un paciente que se descuida mucho, que no se cuida, que come cosas que no le corresponden y que es muy sedentario, que toma la medicación cuando se acuerda, bueno, ese paciente, las complicaciones van a aparecer mucho más rápido. Que no se siga degenerando o lastimando de alguna manera, entre comillas, el riñón con la diabetes, va a depender exclusivamente del tratamiento completo y de la adherencia al tratamiento, ¿no? Y te diría que en un 99% sí. A veces tenemos casos que uno no puede llegar a determinar qué está pasando y por ahí se deteriora el riñón y bueno, no sabemos. A veces, o sea, lo que intentamos siempre también es buscar otras causas. Si es un paciente Claro. metódico y empieza a fallar el riñón, uno tiene que pensar en otras patologías. Puede ser que en Ujú. ese momento tenga una infección urinaria, que tenga alguna glomerulopatía, en algún momento podemos hablar de eso, que son enfermedades renales en un paciente con diabetes. Entonces, Ah, puede ser que haya otra patología paralela que está deteriorando el riñón, o un medicamento que tomó, un antibiótico porque estuvo con un cuadro X y el antibiótico lo está perjudicando. Hay muchas causas. claro, claro, fuera de la diabetes, de la analgesia, el uso, ¿no? A ver, si me permite, doctora, que están llegando alguna consulta, estamos hablando con la doctora Silvana Capni, quien es médica nefróloga y diabetóloga. El celular donde pueden mandar un WhatsApp es el 11 58 87 22 22. Buen día, soy Claudia de Lugano, muy lindo el programa. Quería decir a la doctora si puede repetir los síntomas de la diabetes si uno no sabe que la tiene. Saludos. Bueno. Sí, cómo no. En realidad, cuando uno tiene la glucemia muy alta y no lo sabe, o a veces lo sabe porque lo sospechan y se pincharon el dedo y le dio alta, cuando el paciente tiene más de 170, 200 de glucemia, empieza a aparecer glucosa en orina. Cuando el paciente empieza a eliminar glucosa por orina, eso arrastra mucha agua, entonces orina mucho. La otra cosa que sucede, que no puede utilizar esa glucosa que tiene de más en el organismo para generar energía, entonces empieza a comer su propio músculo para poder seguir vivo. Entonces pierde Ajá. peso, pero a través del músculo, no de la grasa. Ah, Eh, bueno, qué dato ese, qué dato ese. exacto. O sea, un paciente así, llevado mucho tiempo, puede incluso entrar en una desnutrición, por más que esté obeso, con exceso de grasa, pero la pérdida muscular ocasiona desnutrición. Claro, Esto también lleva a tener mucho apetito. Entonces el paciente come, pero adelgaza. Y cuanto claro, más come, más sube la glucemia. En algún momento no se llega a tal extremo porque el paciente suele consultar. Pero bueno, suele suceder eso. Pero llamamos poliuria, exceso de orina, polidipsia, que es el exceso de sed, y polifagia, que es el exceso de comida, de hambre. Y bueno, la claro. pérdida de... Bueno, inauguramos un poco las llamadas porque esa es un poco la idea, ¿no? Que la doctora pueda sacar dudas. Así que bueno, yo, vía de Buenísimo. comunicación, repito, 11 58
87 22 22, mensaje de texto o de audio para que la doctora pueda contestar. Buen día, soy Alberto, les estoy escuchando de Capital Federal. Le pregunto a la doctora si recomienda tener esos aparatitos que miden la glucemia a la mañana. Saludos. Bueno, ¿qué aparatito? ¿El glucómetro? Claro, el glucómetro se debe referir seguramente. Sí. Mira, hay casos en que es necesario y hay casos en los que no. Es indispensable el aparato, el glucómetro, cuando uno, por ejemplo, hace un tratamiento con insulina, seguro, porque nosotros tenemos que tener un seguimiento del paciente en los distintos momentos del día. El paciente lo anota en un papel o en una libretita y el paciente, de acuerdo a su glucemia, el médico le va a reforzar la insulina en el horario que necesita corregirla, ¿no? Uh-huh. Y después hay pacientes que por ahí debutaron con una diabetes y no tiene buenos controles por más que tenga medicación por boca. Entonces, si tiene el aparato, yo les pido que sí se midan. Lo que pasa es que, bueno, muchos tienen el aparato, pero las tiras reactivas son muy caras, son muy costosas. Ajá. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Y aparte estar pinchándose el dedo también es bastante molesto. Entonces, si el paciente está compensado, ya está encaminado con la medicación, con su tratamiento, y maneja glucemias no tan altas, menores de 140, 130, no es necesario. Y algunos recomiendan por ahí los controles, capaz que un día a la semana. Está bien. Y bueno, por ahí lo recomendable, y que es la glucemia más importante del día, es la de la mañana. Porque la glucemia de la mañana nos predispone a cómo va a estar las glucemias el resto del día. Entonces, la glucemia en ayunas es la que más importancia le damos. Bueno, pero a ver, yo escuché alguna vez eso porque siempre me informo sobre los temas y digo, a ver, si uno, o es normal, sería normal si uno tuvo una comida normal, vale el juego de palabras, la noche anterior y comió relativamente temprano, bueno, cosas también que no son tan comunes, ¿no? Digo, ¿es normal que la glucemia salga baja a la mañana o no necesariamente? Sí, pensá que tenemos, a ver, baja, hablamos de hipoglucemia, que ya es patológico. 100. Menor de 70. Ahora, si tenemos 100, si tenemos 80, si tenemos 90, no pasa nada. O sea, pensá que el ayuno es nocturno, son de 8 horas, 10 horas, depende lo que uno, a qué hora comió, a la noche, a qué hora desayunó, cuántas horas durmió. Pero bueno, es un ayuno prolongado, entonces sí, siempre a la mañana es más baja, la mayoría de las veces. A veces pasa que pacientes con insulina es al revés, que amanecen con 300 a la mañana y se aplica la insulina mucho. Y empiezan el día, claro. Pero normalmente no es así. Y bueno, como te decía antes, se predispone mucho la glucemia a la mañana de cómo el paciente va a estar durante el día. Uh-huh. Tengo otra consulta, bueno, ¿qué tema yo decía al principio, ¿no? Es una patología, es como una pandemia la diabetes, ¿no? Bueno, vía de comunicación 11 58 87 22 22. Estamos conversando con la doctora Silvana Karnik, quien es médica nefróloga y diabetóloga. Buen día, les escribo de Bécar, muy linda la charla. Mi esposo tiene disfunciones sexuales, además es diabético y la verdad que es un tema. Hay que ocuparse y hacer caso a lo que dice la doctora. Saludos. Bueno, esto no es pregunta, es comentario, pero bienvenido sea, porque es otra de las complicaciones que puede traer la diabetes, ¿no? El tema de las disfunciones sexuales. Sí, yo te diría que la diabetes es una enfermedad multidisciplinaria. Sí. Por ahí yo de lo que más suelo conversar es de la insuficiencia renal y de los trastornos renales, pero hay mucha disfunción, no solo sexual, hay disfunción también del tubo digestivo, hay disfunciones de la mayoría de los órganos. Existe lo que es el hígado graso, existe lo que es la retinopatía, que es la afección de la retina causada por la diabetes. Bueno, hay alta predisposición a tener infartos, a tener accidentes cerebrovasculares, a tener trastornos vasculares y nerviosos de los miembros inferiores, que eso lleva a mucho dolor, mucho sufrimiento y a veces a amputaciones en casos más severos.
Es una enfermedad realmente multidisciplinaria y que afecta a la mayoría de los órganos. No hay lugar donde no llegue las complicaciones vasculares, porque es la nutrición que necesitamos, o sea, es algo básico, la diabetes llega de punta a punta, de los pies a la cabeza, es indefectible. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Por eso te hablaba yo de las distintas disfunciones. Hay disfunción en cuanto, incluso hasta en el manejo de la presión, de la regularización propia de la presión arterial. Hay disfunción en cuanto a los movimientos del estómago, del intestino. Claro. Bueno, hay disfunción a ver, siempre hablando del paciente no tratado o tratado mal o que no asume las cosas como deben ser, ¿no? O no diagnosticado. Usted trabaja en zonas sensibles, como lo ha dicho la última vez, personas no diagnosticadas que, bueno, no tienen acceso, dicen no pasa nada, o no le dan la importancia a su sintomatología vaga que puede tener, y eso con los años, como decía usted, con respecto a la problemática renal. Si no se detecta a tiempo, la cosa después es más complicada, ¿no? Sí, el paciente no diagnosticado en algún momento consulta porque se siente mal o porque cayó internado después de una fiesta y que comió y tomó, tenía 300 y pasó así a 500 o a 600 y terminó internado. O si no, la mayoría de las veces lo que sí me dice gente joven es que consultó porque se sentía mal, con mucho cansancio, con mucho sueño, ese es otro síntoma que no lo mencioné. En general suelen, por más que sean de bajos recursos y que la gente le cueste encontrar, en algún momento alguien lo ve, no se llega tampoco en general a tanto. Bueno, una de las preguntas, vi cómo se fue el tiempo, está bueno esto que los oyentes participen. Digo, hoy sigue ocurriendo esto de las amputaciones desde un dedo, un miembro inferior. ¿Es frecuente esto hoy en día? Sí, sí, es muy frecuente, es muy frecuente. Lamentablemente a veces cuando uno trabaja en determinados lugares que socialmente no están bien, que pacientes que no tienen obra social, que tiene que recurrir al hospital, que si bien el hospital tiene sus especialistas y sus estudios, pero es muy difícil conseguir los turnos, bueno, claro. O sea, a veces se complica y el paciente se nos va de las manos. A veces yo trabajando digo qué cruel que es esta situación y que es terrible, pero a veces es como que realmente se nos va de las manos porque no tenemos el poder de decisión sobre las cosas, pero sí, muchas veces muchos pacientes hay que van a la amputación. En general empiezan con un dedito, después se les sacan medio pie, después, bueno, eso evoluciona, por supuesto, a su manera, ¿no? Bueno, qué fuerte todo esto, ¿no? Es fuerte, solo ustedes que conviven con esto y esa sensibilidad que ya tienen, pero bueno, es difícil la ceguera también, bueno, en fin, tantas cosas que podemos seguir charlando con este consultorio abierto, en este caso de diabetes y nefrología. Doctora, recuérdeme su página web para aquellas personas, la página de Instagram, página web ya que va quedando ya en la historia. Instagram y Facebook, recuérdemela. Bueno, el Instagram es doctora Kapnik, DRA Kapnik, y el de Facebook es Nefrología y Diabetología Zona Sur. Zona Sur, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias por atenderme. No, muchas gracias a vos, Jorge, por recibirme. Que tenga un hermoso día. Igualmente, chao, chao. Consulten, háganle caso a la doctora, presten atención a la sintomatología que tienen y vayan a verla, por supuesto, a la doctora, que es una divina total con un corazón enorme. Nos vamos a una pausa, mensaje al 11 58 87 22 22. Ya vengo.